bienvenidos una semana más a nuestro club de lectura. En este día escogimos el relato Inconexo de Manuel Vega. Y bueno, vamos a ver qué somos capaces de sacar en claro entre todos o qué no sacar, porque el relato es muy especial. Bueno, Rubén. Bienvenidos todos y bueno, vamos a comenzar con el descubrimiento de lo que nos cuenta Manuel Vega en este relato. Bueno, en este caso vamos a decir una cosa, que es que al final de la actividad os desvelaremos quién es Manuel Vega, pero de momento lo vamos a dejar aquí. No sé si alguno de vosotros ha hecho alguna búsqueda o se ha ido directamente al relato. No sé, os doy la palabra a quien la quiera tomar. Yo no lo he encontrado, ¿eh? Yo sí he hecho búsqueda porque digo, bueno, puedo situar el contexto y tal, pero bueno, sale por ahí un ingeniero de Valladolid que parece ser que ha escrito algún libro también, pero resulta que es de marketing o de cosas de informática y demás. Y entonces, pues la verdad que, bueno, salía mucho Manuel Vega y evidentemente he abandonado ese camino porque no he conseguido nada. Vamos, tampoco es que ya le haya dedicado mucho tiempo, pero visto que en las 10 primeras búsquedas no salía nada, digo, bueno, y ya me he olvidado de, bueno, no sé, porque también por Amazon hay libros por ahí que vende un tal Manuel Vega, creo, incluso, pero bueno, no coincidían. Así que por ahí yo por lo menos. Paco. Bueno, Paco, eso tampoco. ¿No? Bueno, si es lo que decimos siempre, tampoco es lo más importante no es el autor, sino el texto, que el autor también trasciende, pero aquí las actividades, simplemente con el texto podemos sacar mucho material y muchas ideas. Sí, pero también es real que también cuando ya tienes el autor encuadrado, lo asimilan más, ¿no? Tú al final, tú te vas a Delibes, pues ya sabes de qué vas a hablar. Hombre, puede estar en otro contexto, etcétera, pero realmente cuando tienes al autor identificado, ya encuadran mucho, enfocas y encuadran mejor el tema, ¿no? Aquí en este caso yo pienso que yo por lo menos particularmente, he estado bastante perdido, aunque claro, saco mis conclusiones de la lectura. Cada uno ahora iremos comentando, ¿no? Efectivamente, Francisco, pero también está bien saber quién escribe, en qué época lo escribe, pero también es un ejercicio intelectual profundo el enfrentarte a un texto y no saber de dónde viene, cuándo se ha escrito. No sé, hombre, pues aquí, por ejemplo, te habla de coches y de cosas, pues, o sea, de coches, de calle, de transeúnte, de semáforos, pues ya más o menos te puedes encuadrar cuándo por lo menos no se ha escrito la historia. Y bueno, como ejercicio está bien. Y luego también al saber el autor muchas veces pues te condiciona. Por ejemplo, cuando leímos el de Emilia Pardo Bazán, pues ya sabes también lo que tú has dicho, que si te lees algo de Delibes, de Cela, ya sabes lo que te puedes encontrar y lo que no, aunque de vez en cuando alguna sorpresa nos llevamos. Pero bueno, y en cuanto al texto, bueno, no sé si alguien ha hecho alguna búsqueda más o queréis empezar ya con el texto. Pues empezamos con el texto. Venga. Primero me gustaría saber cuál fue vuestra primera impresión al empezar, es decir, el primer párrafo que tiene 5 líneas. ¿Cuál fue vuestra primera impresión? ¿Qué os sugirió eso que os ibais a encontrar? ¿Lo sorteo o habláis alguno? Bueno, yo creo que deja mucha expectación. Sí, más ideas. ¿Qué sensaciones tuvisteis con ese primer párrafo? Yo para mí apunto aquí como un texto un tanto onírico, ¿no? Así como si estás soñando algo, realmente estás soñando y empieza a pensar en cosas así un tanto, yo no sé si así psicodélico también diría.
psicodélico en el tema del LSD y demás, ¿no? De que realmente cuando alguien está allí colgado ya empieza a ver cosas que, vamos. Sí, sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? Es otra lectura, muy bien. El agua en el coche, tal, y bueno, realmente está claro que para mí puede ser un texto así, pues o bien psicodélico o bien onírico, ¿no? De un sueño, una cosa totalmente, o sea, que no está en la realidad, ¿no? En la realidad contextual. Sí, porque cuenta cosas que son imposibles. El asfalto nunca se puede convertir en agua y el coche navegar. Bueno, sí, sí, para Francisco, no había pensado yo en lo de lo psicodélico, pero ahora que me lo dices tú, es que lo veo obvio que también podía ser lo psicodélico totalmente. Bueno, María Ángeles, Sebastián, ¿no habéis dicho todavía nada? ¿Estáis impactados Bueno, o estáis tímidos? a ver, no se entendía por qué estaba ahí. O sea que no sabía por qué estaba en ese lugar. Pero aquí no sabe. ¿No? No, claro. Sí, lo dice así. Claro, Sí. luego circulaba en su automóvil completamente desnudo. Tampoco sabía el por qué. Y el asfalto se había convertido en agua. Sí, pero eso es el texto. Pero tú, ¿a ti qué sensación te transmitió cuando empezaste a leer eso, Sebastián? Vamos a ver, pues eso, la sensación que da es pues como si tú fueras por la carretera, con el coche circulando y demás, y hubiera caído pues a un río o al mar, en algún puente. Entonces se termina el asfalto y empieza el agua. Pero entonces, ¿qué te causó? ¿Sensación? No sé, o miedo. Entonces ya no entendía por qué estaba ahí en ese lugar en el que se veía. Luego dice que sí, pese a lo rápido lo arrastraban. Llegó a pararse en un semáforo, en rojo. No tiene mucho sentido. Es como si lo hubieran parado de alguna forma. Porque si, por ejemplo, vas bajando en el agua, los rápidos y demás, el agua no hay semáforos, lógicamente. Y por la calle no corre el agua, entonces todo eso es un poco... A Sí, ver, pero estás haciendo un análisis demasiado literal, Sebastián. ya. Sí, pero es que no sé, hay muchas cosas que a lo mejor le queremos dar una explicación y no la tienen, o es más compleja. Claro, de hecho, luego también más abajo dice, vio otro coche paralelo a él. Eran sus amigos. Que circulaban igual que él, en la misma situación. Viajaban en paralelo, desnudos, también saludando. Entonces, cuando ya está diciendo eran sus amigos, ahí hay solamente dos razones. Lo de eran es porque puedes haber discutido, o eran porque no estaba ya entre nosotros y estaban en otro mundo que los ve él también cuando va con ellos. No sé, yo creo que aquí el eran es porque la historia está en pasado, igual que no entendía, observó, pues eran sus amigos. Viajaban, saludan, bueno, entonces yo creo que está utilizando, no se atrevió, está utilizando continuamente el verbo pasado porque era en pasado, pero bueno, es otra interpretación. Sí. Y María Ángeles, ¿a ti qué te sugirió el primer párrafo al empezar a leer? Bueno, pues muchísima extrañeza, incomprensión. No lograba entenderlo, por más que lo quise entender. Incomprensión total, no lo sé. Cuando ya leí el texto entero y luego lo volví a leer, yo lo único que pude sacar fue que, pues no sé, que sería un sueño. En los sueños sabemos que todo parece que es real, no lo sé. O incluso llegué a pensar que había muerto o que había bajado a los infiernos, no lo sé, pero no lo he entendido. Voy más por un sueño, pero no tengo ni idea. No. A mí de verdad es que es un texto que
estoy también un poco con la percepción de Paco y de María Ángeles, que es un sueño, pero lo que me produce al leerlo, aparte de eso, de que me crea una expectación, una gran expectación, a ver qué es lo que va a pasar, hecho sobre todo como mucha zozobra, como mucha angustia, ¿no? Puede ser como un relato fantástico también, pues como leímos en su día El paraguas de Jacinto, que es completamente irreal, ¿no? Que una persona se le atraque un paraguas o se convierta en paraguas, pues el texto también pues tiene como un corte un poco fantástico, y el título también pues creo que está como muy bien, ya hablaremos si no, ¿no? Con el tema del título, pero creo que está como muy bien puesto, acorde a lo que es el propio relato. Y me crea eso como mucha, no sé, como un cierto desasosiego, una cierta angustia. También el autor de los adjetivos que utiliza, que los podemos, no sé si los tenemos ahora o más adelante cuando queráis. Sí, y además hablando de lo del desasosiego, hay alguna escena, no sé en qué párrafo es, en el párrafo de llegó al corredor de las cabezas cortadas. A ver, ese párrafo es bastante, no sé si decir gore, pero ahí son 3 líneas, pero que te dan bueno, 4, porque luego la final es cataratas de sangre en las paredes del miedo. Al final es, en 4 líneas, da la sensación de que algo horrible y sangriento está pasando, entonces sí que transmite muchísimo desasosiego, y también al mencionar el terror y el miedo, cataratas de sangre, pues da mucho, bueno, pues que genera cierta angustia en el lector. Luego también lo que te quería decir, Yolanda, es respecto a lo de lo fantástico. Si interpretamos que esto es una pesadilla, no podemos hablar de lo fantástico. Lo fantástico es cuando ocurren cosas en el mundo real, fantásticas, que no pueden ser, pero como estamos hablando de una pesadilla, bueno, hablando de pesadilla, o una pesadilla despierta psicodélico, porque al final las alucinaciones psicodélicas son una especie de pesadillas, pero estando despierto. Entonces, interpretamos el texto como una pesadilla o una experiencia psicodélica, no podemos estar hablando de lo fantástico, porque estamos hablando dentro de un sueño puede pasar todo, y dentro de una pesadilla psicodélica pues también puede pasar todo. Entonces ahí lo fantástico no está. El paraguas Jacinto sí era fantástico, porque todo era real y había un paraguas que hablaba, ¿vale? Era solamente eso. Rubén. Entiendo la diferencia, gracias. Sí, claro, no, es que tenía pensado que si alguien lo decía, hacer la aclaración, porque es muy fácil caer en ese error, que lo he tenido yo antes, ¿sabes? Para decirte esto ya me ha pasado a mí, que me lo hayan dicho a mí también, que no era fantástico. No, es que yo, a ver, en sueños, pues tampoco lo veo, como estás diciendo. La otra parte del sueño sí. Bueno, como acabas de comentar ahora, la otra parte del sueño. No sé cómo la has llamado, el nombre. ¿La otra parte del sueño? ¿Pesadilla? Sí. No sé lo que quieres decir. Sueño despierto. Sí, Soñar despierto. Sí. No sé. Es que lo que es un sueño en sí, yo no lo veo por lo siguiente, por las descripciones y las características que da a todas las cosas. Porque en un sueño no hay descripciones ni características. ¿Por qué no? Sí, pueden ser sueños muy vívidos o puede ser... No, pero vamos a ver, cualquiera de los que estamos aquí ha soñado alguna vez con toros, ¿no? Por ejemplo. Bueno, pues yo no caigo ahora, pero bueno. Ya, pero vamos a ver, sueñas con un toro que va detrás de ti o lo que sea, en fin, que va a pillarte y cuando te pilla te despiertas, vale. De acuerdo. Pero ese toro no dice si pesa 600 kilos, si es de la ganadería de Victorino Martín, si es jabonero. O sea, bueno, no entras en detalles. Es un toro normal y corriente en un sueño. Ya, Sebastián, pero si tú estás soñando con una calle, sí puedes saber por qué calle estás pasando. O puedes decir, esta calle no la he visto nunca. O puedes decir, esta calle la reconozco. Cuando te acuerdas. Cosas conocidas, por eso te digo que no entra en descripciones así tan esto como entra, por ejemplo, en un texto. Que dice, bueno, puedes estar soñando, pero es que, claro, cuando te dan detalles y características y todo esto, en los sueños no existen, en los sueños reales, las características. Hay sueños muy reales, ¿eh? Sí, hay sí, sueños sí. que hasta lo hueles y los tocas, los sueños, y te acelera el corazón. Porque son momentos que lo has vivido y entonces están basados en la realidad, pero digo que no describes
Exactamente. Bueno, es que lo de los sueños es Ahora te digo que sí. me voy más a la segunda parte que has comentado de como sueños, Sí. pero... Es que puede haber sueños lúcidos también. Bueno, Francisco ha levantado la mano. Sí, porque también yo quería apuntar aquí otra cuestión que no hemos planteado, pero que también puede ser, y sería la esquizofrenia. Realmente una persona que está efectivamente en una psicosis, en un brote de esquizofrenia, ¿no? Realmente empieza a ver cosas totalmente, bueno, si habéis visto, como conocéis un poco esta enfermedad, pues la gente ve cosas, están en el mundo real, tal como tú estabas comentando antes, Vicky, pero realmente, bueno, pues están totalmente fuera de sí, ¿no? Yo lo emparejo mucho con el viaje con la psicosis, con el psicodélico de una persona que se ha tomado ácido o algo así, ¿no? En un acceso psicodélico. Yo, para mí, creo que estamos hablando de alguien que tiene o bien un brote esquizofrénico o bien una cuestión de que ha tomado ácido o algo así y está viendo unas cuestiones que por eso a nosotros nos cuesta tanto asimilar, ¿no? Porque no estamos en ese mundo, ¿no? Para mí, el relato en general podría intentar transmitir algo así. Sí, lo que ha dicho al final... A ver, Yolanda, habla. ¿Ibas a hablar? No. Ah, vale, es que me parecía que era su voz. Pues era la voz que tengo dentro de mi cabeza, yo también. Que iba a comentar que lo que ha dicho Francisco después de pensar en el relato así en general, es que yo creo que lo que tenemos que hacer, en vez de ir analizando paso a paso o párrafo a párrafo, como hemos hecho en otros relatos, porque el relato lo permitía, en este es al contrario, en este me lo voy a leer todo, a ver si entre todo consigo tener una idea global de esto. Claro, es que las conclusiones que sacas cuando te lo lees hasta el final. Puede ser conclusiones o no conclusiones. María Ángeles antes ha dicho que lo ha leído varias veces y que tiene las mismas conclusiones que son ninguna, que no lo entiende y no ve ningún hilo conductor, que a lo mejor no lo tiene que tener, o sí, no sé. Esto es que también cuando miras se cae a trozos también él. Sí. Rubén, ¿qué ibas a hablar? Nada, mi impresión, la primera vez que lo leí, pues sí que es verdad que parece pues algo muy extraño, pero claro, cuando ya te lo lees varias veces, pues claro, te das cuenta de que puede estar dentro de un sueño. Ahí yo no estaba de acuerdo con eso porque sí que es verdad que puedes tener sueños más realistas donde ves todo muy claro y hasta podría hacer una descripción completa de cosas que has visto en el sueño. Y sí que me parece a mí que es un sueño porque no sé si alguna vez de las que habéis soñado habéis visto que, como el mismo título refleja, son instantes o fogonazos de cosas totalmente inconexas. A lo mejor estás soñando con una cosa y se cambia a otra. Hay como un intercambio de sueños, no siempre está en la misma línea argumental, sino que va de una cosa a otra, o empiezas soñando con una cosa y terminas con otra. Aquí esa es la impresión que me dio, como un sueño muy vívido, muy real, más bien una pesadilla que tienes en un momento determinado de tu vida, que se te juntan ciertos aspectos de tu vida, de distintas cuestiones, y bueno, pues te hace aflorar esos terrores, más bien, ese terror que sientes por lo que estás viviendo realmente en la vida, valga la redundancia, la vida real. También podría ser, bueno, es que si lo lees completo y reflexionas, pues puedes ver que es todo como una hipérbole, o sea, es una exageración de los lugares, de las características de todo, de los procedimientos, de las personas, etcétera. O sea, hay una exageración constante de todo. Hay distintas personificaciones. Y bueno, eso podría dar lugar también, como decía, ahí sí estoy de acuerdo con Paco, que puede ser o bien un sueño, o bien algo psicodélico, algo que te está influenciando externamente. También podrían ser que ahora recientemente pues se está estudiando mucho lo de los sueños lúcidos, que bueno, pues
el soñante es consciente de estar soñando y bueno, va viviendo eso de una manera muy activa. Y bueno, yo creo que, vamos, mi impresión de mis primeras lecturas, porque me lo he leído varias veces, para llegar a esta conclusión, yo creo que es eso. Puede ser un sueño que está viviendo realmente, o sea, es consciente de todo lo que va viviendo, va sintiendo, porque como bien has dicho, Victoria, pues es que muchas veces hasta hueles, hasta sientes, hasta te acelera el corazón porque lo estás pasando mal. Y eso puede ser lo que nos está transmitiendo aquí el autor. Bueno, Yolanda ha levantado la mano. Para Francisco, baja la mano. Que... ¿Cómo se baja? No lo sé. Le tienes que dar, yo creo, otra vez a lo de levantar la mano. Bueno, Sí. si ves que no sabe, déjalo Sí, sí. levantar. Se vuelve a dar al icono de la mano y ya está. Vale. Pues no se me quita. Bueno, pues ya está. Cuando pues deja la mano. Oye, lo siento, no sé. Pues ahora, cuando quieras hablar, lo dices porque no vamos Es que a lo mejor saber hasta que no hable no se quita, ¿o sí? Pero si ya he hablado. Venga, Yolanda. Sí, bueno, yo quería decir, insistir un poco también en la idea de la pesadilla y sobre todo cómo al final lo va resolviendo con esos benditos amerizajes del alma, dadores de vida, porque es cuando él vuela y se siente como una pluma y lo fácil que le parece, ¿no? Cómo va resolviendo, cómo se va encontrando un poco mejor, ¿no? Y cómo lo zanja, cómo lo termina con el ser, apnea de pesadillas y despertares. Yo creo que ahí es cuando nos da un poco la clave de que él estaba soñando y se ha despertado. Sí, yo también estoy de acuerdo ahí con el último párrafo, la última frase esa. Yo creo que quiere dejar ahí claro de la vuelta a la realidad, de la vuelta, ¿no? Yo también, porque, bueno, lo dice claro, que el ser es la apnea de las pesadillas, ¿no? O sea, te deja en vacío las pesadillas y ya vuelves a ser tú, ¿no? El cierre yo estoy de acuerdo que el cierre del relato es ese, ¿no? Realmente, que ella ha dicho. Estoy de acuerdo. Muy bien, María Ángeles ha levantado la mano. No, es que lo estaba probando, perdona. Anda, que estamos hoy bien. Hay unas cuantas frases que yo tengo aquí, no sé si Victoria o Rubén, que lleváis adelante. tema, Venga, Paco. pero yo había apuntado aquí unas cuantas frases que quería también a ver qué opináis vosotros, ¿no? Porque dice, por ejemplo, a tientas estranguló la lengua que le abrió la puerta velada. Yo me quedo loco, porque intento darle un sentido, ¿no? A esa. Tengo más, pero esa no sé qué, no sé, realmente. ¿Por qué parte está, Francisco? Bueno, eso está en el tercer párrafo, en la mitad del tercer párrafo. Después del corredor de las cabezas cortadas, ese párrafo es, Victoria. Cabezas cortadas. Al final de ese párrafo. Estranguló la lengua que le abrió la puerta velada. Bueno, pues que le dio paso a otro lugar, yo creo, porque si os dais cuenta también hay como cambios de dimensión. Sí. Si os fijáis, al principio... ¿Por qué la lengua? Pues no porque es el acceso a un mundo distinto, ¿no? O sea, es como un túnel hacia otro sitio. No sé, pues un apéndice del cuerpo. Sí, no lo sé, Francisco. No sé. Es que hay frases que utiliza como la puerta velada, luego dice fanáticas fosas de indiferencia, urbanos pudrideros de conciencia, la claridad del día vestía de luto. O sea, que es que va ahí entrelazando muchas cosas. Y yo creo que porque también en los sueños a veces uno quiere gritar y no puede, ¿no? Y es una forma de tener como si esa imposibilidad, como la garganta cerrada o la lengua estrangulada puede ser. Sí, porque antes decía, se escapaban desgarradores aullidos humanos. Ahí yo creo que claro, que quiere como expresar algo, como gritar, como dice Yolanda, pero ahí la estrangulación de la lengua pues quiere decir que no puedes, que es que como si no tuvieras lengua, porque no puedes hablar en ese momento en el sueño.
Ni puede evitar, claro. En cuanto al tema de los sonidos, hay varias alusiones a los sonidos. Por ejemplo, Sí. tenemos el macabro sonido constante, los gritos que silbaban de terror y también el agónico alarido. Luego he estado buscando más y no venían más alusiones a los sonidos, pero bueno, tenemos 3. Sí, tenemos los silbidos de los grifos, que bueno, ahí pueden ser distintas cosas, ¿no? No sé si Hombre, alguien ha buscado yo he pensado en los grifos en las figuras mitológicas, Claro. que eran un cuerpo de ave, ¿no? Sí, era pues la parte frontal así como de un águila, el pico... medio dragón, medio Sí, pájaro. Pájaros. Era como un águila, pico afilado y las garras estas grandes, poderosas. Sí, la verdad es que las imágenes que ofrece el relato son... Yo lo que me he dado muy cuenta potentes. es que hay como 2 mundos, el mundo del sonido y el mundo de la imagen. Tenemos imágenes que se nos van presentando y sonidos al mismo tiempo que nos van acompañando el relato. Sí, pero Están a ahí veces, luchando los dos, el sonido contra la imagen. Cuanto hay una imagen más desgarradora, pues ese sonido se va haciendo más fuerte. sí, pero como dice también el texto, él está expectante del mundo. Es un espectador del mundo. A Entonces, última hora, pero al final, al principio no es espectador. Claro, no, al principio, Al principio está está viviendo sumido. él dentro. Claro, cuando es espectador, cuando ya dice que no sabe por qué tiene el poder de volar, que ha surgido del abismo y todo eso. Sí, Entonces porque se va distanciando de... Claro, Bueno, pues yo volviendo a lo del el cambio de dimensión, quería hacer una... Bueno, al principio es cuando el automóvil, el asfalto se convierte en agua, pero hay un momento muy puntual y muy que lo destaca mucho, que es súbitamente, que ya de hecho el adverbio súbitamente ya te indica que algo pasa de momento, que no se esperaba. Súbitamente el silencio se bebió la ciudad de un solo trago. ¿No recuerda eso como una especie de agujero negro en el que cambian de dimensión? claro. Claro. Porque luego pone a oscuras y ya en mar abierto se ha pasado de navegar por las calles con el coche, ha pasado a navegar por mar abierto. Entonces, para mí eso es como una especie de agujero negro que va de una dimensión a otra y te arrastra ya en otro sitio igual de incongruente que el anterior. Y va pegando varios saltos porque luego también hacia el final dice autoemergido nuevamente del fango abismal, es decir, está con el coche, de repente se lo lleva el agujero, bueno, que yo le he dicho agujero negro, no es un agujero negro, es el silencio. El silencio se bebió la ciudad de un solo trago. Baja como si dijéramos al infierno, como antes creo que ha dicho Rubén, no sé quién ha dicho lo del infierno, desciende, ángeles, vale, desciende. Allí es donde ve las cabezas cortadas, todos los pies apoteando la sangre, la cotidianidad más absurda que al final la une también con eso, las fanáticas fosas de indiferencia. Ahí ya va hablando un poco de, pues compara lo desagradable y la violencia con la indiferencia de nuestra vida cotidiana, de la cotidianidad que tanto nos mata poquito a poquito. Sí, Y luego después de eso hace un autoemergido nuevamente del fango abismal, ahí es cuando se echa a volar. Entonces es fantástico los giros que te hace, que te sube, te baja, te cambia de nivel, te lleva a otra dimensión y al final vuela como una pluma. No me digáis que no es chocante todo lo que va pasando. Es que lo de las fosas, donde dice fanática fosa de indiferencia y urbanos pudrideros de conciencias, yo creo que se refiere que todo el mundo, donde todo el mundo es igual, no existen diferencias y los pudrideros de conciencias es pues lo que estamos diciendo siempre. Si no hubiera estado allí, hubiera estado aquí, hubiera estado en el otro lugar, pudridero de conciencia, donde no tienen validez ninguna ya. No sé, yo creo que ahí se refiere más bien a la zona de confort, de la que muchas veces nos quedamos y nos quedamos grises y putrefactos, porque tampoco hemos dicho nada de su pene. Sí. Hablando de putrefactos. Hombre, yo ¿Y he dicho qué pasa que se cuando caía a lo trozos. pierde? Sí, pero vamos a referirnos a esto en concreto. ¿Qué pasa cuando lo pierde? ¿Le importa mucho o No. qué siente? No. Es que Francisco.
Nada, lo estaba intentando en qué párrafo estaba, que no ahora mismo quería meter en el contexto. Cuando lo pierde está debajo de las cataratas de sangre en las paredes del miedo, debajo de en ese párrafo, por la mitad. Al otro lado, la calle acontecía con la cotidianidad más absurda. ¿Bajas más? Los transeúntes diferentes no tenía tiempo. ¿no? Sí. Bueno, ahí... Es que ahí dice desnudo espectador del mundo. Ahí ya estaba desnudo en el coche, pero desnudo espectador ya estaba enfrente mirando al mundo en sí. Entonces, sí, pero... se miró y vio que se estaba pues, cayendo a trozos. ¿Ya? No se cae a trozos, se le cae un trozo, Francisco. Eso es. ¿Lo has visto ya? Ya, sí. A ver, Se le desplomaba contra el alquitrán. Claro. Se caía. Ahí, claro, esa simbología del pene ahí cayéndose y eso, pues bueno, puede ir también que, pues quiere decir, como muestra indiferencia porque él no le da importancia a esa caída, puede decir que como que se ha liberalizado un poco, ya no está atado a nada y se ha liberado, es decir, que ya es libre, ya puede hacer con su vida lo que quiera sin fingir. Y bueno, pues puede ir un poquito por ahí, que las dudas que tenía a lo mejor sobre su sexualidad se han evaporado y ya se ha liberalizado totalmente. Sí, ya... sí, yo también estoy, que realmente lo que quiere decir es eso, vamos, para mí es igual lo que está diciendo Rubén, de que al final es que le importa un bledo, no está en esa dimensión, ¿no? Le importa nada, no le importa nada, pierde el pene pues, como si nada, no, su mundo No, es pero es totalmente que... diferente y está no digo por encima, está fuera de ese problema, no le importa. De hecho, cuando... Perdona, sigue. No, digo que cuando ya lo coge también, bueno, pues no le da más importancia, ¿no? Porque al final se lo echa en el bolsillo y bueno, oye, aquí está. Pero realmente ha pasado esa fase que puede tener cualquier persona humana, ¿no? De la sexualidad, ¿no? De la ansiedad o de la preocupación, realmente está en otro mundo ya, no le importa, ¿no? Claro, ya no le importa. Aquí tiene otras prioridades también, porque con todo lo que está pasando hay cabezas cortadas, la gente por las calles... están pasando tantas cosas que yo creo que se le caiga el pene, pues como tú dices, Francisco, es que le da igual, no le da importancia. Tampoco dice que le da igual, pero bueno, no le da importancia. Y de hecho lo recoge casi por casualidad, porque otra vez el sueño lo lleva, lo encuentra. Sí. Al final de la primera página dice, en mitad de la acera halló su pene putrefacto y disminuido, como un excremento más. Es que la frase de eso yo creo va completa. Desnudo espectador del mundo, se miró a sí mismo al mismo tiempo que el pene se le desplomaba contra el alquitrán. Claro. No le dio mayor importancia y continuó vagando por grandes avenidas, invisible al apocalíptico espectáculo que estaba viendo. Claro, él ya, pues como ha dicho también Paco, ya ahí ya se ha liberalizado, ya ha pasado esa época o esa etapa donde la sexualidad podría ser algo importante y que te podría dar ansiedad o distintos terrores o distintos problemas. En este caso él ya ha pasado esa etapa y te quiere decir, bueno, pues se me ha caído el pene, estoy desnudo ante el mundo y ya soy libre, ya no me importa nada y bueno, y ya no tengo que fingir nada ni tengo que ocultarme de nada porque, bueno, ya he pasado esa fase, que ya no voy a tener miedo ante eso. Yolanda había levantado la mano, pero ahora ha bajado la mano. Sí, bueno, quería un poco hacer el comentario que también ha explicado Rubén tan extensamente, pues un poco yo quería también hacer un poco esa pequeña observación. Cuando él ya casi al final pues encuentra el pene y con la mayor naturalidad, porque además lo dice de esa forma, con la mayor naturalidad lo recogió y se lo metió en el bolsillo. Entonces, bueno, como dice Rubén, pues es un poco eso, la aceptación bueno, pues eso, de su sexualidad o de que todo parece como que se va resolviendo porque además empieza a llover y él se siente además como liberado y se mezcla perdiéndose en el todo y en la nada de la existencia, que es un poco lo que es el ser humano en sí mismo, ¿no? Efectivamente, es que es un texto como existencialista, hace que miremos dentro de nosotros, analicemos
nos preguntemos qué vida llevo yo habitualmente, porque al final un poco esa gente anónima que está en el relato, tanto los amigos que van en el coche, como con la gente que se junta en la calle acontecía, es decir, la calle fluctúa. Ahora, bueno, desde la academia, desde la pandemia, una de las imágenes más chocantes que hemos tenido todos han sido ver nuestras propias ciudades vacías. Entonces, imaginaros lo contrario, el tumulto, abarrotamiento, gente que circula sin parar. Nos imaginamos cualquier calle de una ciudad importante, con semáforos, con muchos coches, y en esa inmensidad nos podemos perder nosotros mismos y muchas veces estamos dentro. Entonces es un poco un círculo vicioso. Estamos leyendo, pero a la misma vez, ¿dónde estamos nosotros dentro de esta historia? Porque aquí podemos estar todos. No sé si puedo hablar. Sí, Yolanda, puedes. Bueno, a mí me parece también que es importante recordar que cuando estamos inmersos en un sueño solemos sacar, dicho de alguna manera, nuestros miedos o nuestros terrores. El inconsciente es el método o la vía o el camino que aprovecha para sacar lo que tiene dentro, que no es igual capaz de sacarlo en el exterior, ¿no? Y él lo describe, creo que tiene como varias partes el texto. La primera es como una pequeña presentación y luego ya es donde se mete, ya cuando entra en el mar, que es como si se viera el abismo del mar, cómo habla pues eso de esa desmembración, del macabro sonido, enloquecedor, desgarradores aullidos, es decir, utiliza también unos adjetivos y unos sustantivos que generan mucha angustia, que generan esos miedos, esos terrores nocturnos que salen pues, dentro del mundo de los sueños, ¿no? Y esas sensaciones que igual despiertas, pues las analizamos de otra manera o las tapamos, vaya, y no las queremos analizar, que se quedan como dentro de nosotros esos fantasmas que no salen a la luz, ¿no? Pero que en el mundo de los sueños están ahí y de alguna forma, pues bueno, han rebrotado, pero él lo va reconduciendo en ese párrafo inmenso de las cabezas cortadas y la sangre y las bocas deformes, es decir, creo que es como el punto más álgido del relato. Y una vez que él se le cae el pene, digamos, es como una especie de liberación, de volver al aquí y el ahora, el quién soy yo, el seguir adelante pese a las dificultades o pese pese a que esté el mundo de otra forma, ¿no? Sí, muy bien, muy buena apreciación, Yolanda, una buena reflexión. Lo de los ojos, esos ojos que al final, continuando en el párrafo, dice que cuando alcanza de nuevo la noche, unos ojos atraviesan la puerta, crecen y crecen, mutilados de recuerdos, fijos, secos, sedientos, perversos, hasta hacerse gigantes, nada los podía detener. Aplastado por una fuerza inmaterial, la resistencia era imposible. O sea, llega la noche de nuevo y de nuevo tiene una presión tremenda, ¿no? Una presión tremenda con esos ojos que no puede, alguien le está vigilando muy de cerca, le está agobiando total, ¿no? Sí, además, malditos los ojos asesinos de pubertades. Esa frase también es... Yo la quería también analizar porque no sé qué para vosotros, malditos ojos asesinos de pubertades. ¿Por qué de pubertades? No sé. A lo mejor se refiere a la niñez, porque cuando nos hacemos mayores, pues vamos cambiando también. A lo mejor se refiere que quisiera ser niño siempre, no lo sé. Los miedos puede ser que nos hagan dejar de ser niños, no lo sé exactamente. Lo que pasa que también en un principio dice que iba desnudo en el coche y luego ya en el último párrafo dice se vistió y volvió caminando al bullicio de las calles. O sea, primeramente estaba desnudo y estaba en el agua y luego ya se viste y vuelve otra vez al bullicio de las calles. Bueno, igual quiere ir integrarse en el grupo, que tampoco lo sabemos. Hay un momento
que coges distancia y en otro que vuelves un poco a mezclarte. Pero luego al final de ese párrafo también dice, no quiso protegerse de la lluvia cuando estaba cayendo y estaba liberando toda la carga que llevaba, y continuó su paseo calle abajo, mezclándose entre la multitud. O sea, seguía entre la multitud y perdiéndose en el todo y en el nada de su existencia. O sea, como si hubiera pasado desapercibido y no hubiera existido siquiera. No, o que él quiere, o que ha tomado esa decisión. A partir de ese momento, él decide vestirse y pasar inadvertido porque él lo decide. No sé. Claro, nadie lo obliga, o sea, se viste él solo. Porque quiere. Porque quiere. ¿Alguien ha levantado la mano? Porque yo ya veo muchas manos para arriba. Sí, Vale, Yolanda. No, claro, entre que los dos que no la bajan. Y... No, yo ya la sé bajar, la mano. No, tú déjala ahí, Francisco, que está perfecta la mano. La mano no la cojáis mucho. Pero va Yolanda. Bueno, sí. Es un poquito, claro, volviendo al tema de los ojos, malditos los ojos, asesinos de pubertades. La pubertad es una etapa de la vida en la que estamos despertando nuestra sexualidad y donde también en una determinada época, bueno, incluso también ahora, es un momento de mucho criticismo, ¿no? Y yo creo que aquí un poco lo que refleja es eso, porque además es una frase que aparece sola, o sea, quiero decir, es una frase corta, pero muy, muy contundente, aparece ella sola en el párrafo, aparece sola. Y me parece que es una forma como de volver a... primeramente se le desploma el pene contra el alquitrán. Él no le dio importancia, pero él sí que va como recordando, como que sí que él va recordando, no sé, su infancia o esa época de la pubertad, ¿no? Donde el cuerpo cambia, donde se dan, bueno, pues, como diría, donde te cuestionas tanto las cosas, donde estás en esa etapa de que no eres un niño, empiezas a ser adulto y donde te marcan mucho, ¿no? Los comentarios de los demás, donde hay un peso muy, muy fuerte de los adultos hacia los jóvenes, ¿no? Efectivamente, y además en la pubertad, que es cuando hay una época en la que no nos gustamos nada, porque no nos reconocemos con nuestro cuerpo cambiante. Y eso es como algunos chicos que son muy, muy altos o chicas y andan encorvados porque no quieren destacar y van así. Y eso, claro, eso es lo más evidente. Los chicos, bueno, las personas, los adolescentes que son muy, muy altos tienden no sé, a mí me da la sensación esa de que hay hay algo que te diferencia de los demás y tú no quieres sentirte diferente y participar igual que los del grupo, no sé. Hay otra cosa que no hemos mencionado que es el lenguaje que utiliza. Es un lenguaje muy poético. Pese a que está contando verdaderas atrocidades y cosas que no entendemos, inconexiones conectadas a su manera, pero por ejemplo, cogiendo trocitos, fragmentos, vemos que la poesía está presente en esta prosa. En la claridad del día vestía de luto, o el refugio del agua dominaba el tránsito de las emociones. Malditos los ojos asesinos de pubertades, benditos amerizajes del alma, dadores de vida. Bueno, y luego ya el colofón en la última frase, el ser apnea de pesadillas y despertares. El lenguaje es muy poético y creo que era algo que deberíamos de mencionar. Y bueno, luego del silencio se vio la ciudad de un solo trago, pues eso es igual, es otro ejemplo del lenguaje que utiliza. Sí, ahí bien como mencionan, pues ese estilo poético más se podría quizás un poco asemejar a la prosa poética en la que siempre encontramos algún tinte de la poesía, algún hablante lírico, alguna frase lírica o oración lírica. En este caso, pues sí, esas sentencias, yo lo llamaría sentencias, esas oraciones que están sueltas,
pues yo la llamaría más como una sentencia. Por ejemplo, el refugio del agua domina el tránsito de las emociones. Ahí ya como que sentencia todo lo que ha dicho anteriormente y como que quiere ponerle fin. Va como haciendo pequeños escalones en esa prosa para mostrarnos un mundo distinto, varios mundos dentro de lo que se está imaginando. Y bueno, sí, ahí sería más un estilo a prosa poética porque intenta enlazar un poco con ese hablante lírico que le sale, esa sentencia que intenta reflejar, que normalmente caracterizaría un verso, pero en este caso es prosa. Sí, porque, por ejemplo, bueno, prosa o no, Bueno, no. Claro, yo estaba recordando, es que conforme estabas hablando tú, estoy pensando en lo de las cabezas, llegó al corredor de las cabezas cortadas y me estaba acordando de cuando leímos cuando hicimos el recital de la prosa poética del poema en prosa de Lorca, el de los niños degollados, no me acuerdo. La degollación. La degollación de los inocentes. La degollación de los inocentes. Gracias, Yolanda, que no me acordaba bien del título. Y era igual, era prosa, o sea, era poesía en prosa. Sí. Y bueno, me ha llevado una cosa a la otra. Este párrafo, bueno, estas tres líneas me recordaban a las imágenes. Y luego también este prosa o poema en prosa o prosa en poética, porque yo creo que da pie para todo, también tiene una estructura interna que, como ha dicho Rubén, pues también, aparte de lo lírico, de la parte lírica que tiene una estructura interna muy marcada. 5 o 4 líneas en prosa y como has dicho, una sentencia. Una sentencia, otra vez 4 líneas y una sentencia. Ahora aquí son 3, son 2, más o menos oscila así. Entonces, este cuento, este relato, sí que tiene una estructura interna que se ve simplemente al verla. No, sería externa. Es externa. Es externa. La interna sería otra división. Claro. Sí, perdonad. Es externa, porque la vemos con los ojos. La interna es la que se ve. Si pudiéramos ir separando, por ejemplo, cada dimensión, esa sería la estructura interna. Lo he dicho, me he confundido, pero bueno, menos mal que lo he aclarado sobre la marcha. Y llegados a este punto, últimas aportaciones antes de que presentemos por fin al autor. ¿Algunas ideas finales? Antes había levantado la mano porque quería hacer un poco hincapié en que realmente el relato vuelve otra vez en los últimos 3 párrafos prácticamente, desde que autoemergía nuevamente del fango, se echa a volar. Entonces estamos viendo cómo en estos 3 o 4 párrafos el relato empieza a volver otra vez a que la persona toma conciencia y se desprende de este viaje tan extraño, tan psicodélico, etcétera, ¿no? Empieza a volar, empieza a contemplar las cosas desde arriba, realmente ya empieza y termina en esa frase del ser, como que realmente toma conciencia y realmente empieza a ser otra vez, ha salido de la pesadilla y empieza a ser persona, ¿no? Entonces realmente desde el autoemergido nuevamente, pues el relato vuelve a llevarnos otra vez a cómo este hombre, cómo viajamos con él a la realidad normal, ¿no? Yo eso lo quería comentar antes cuando estábamos hablando de estos párrafos, ¿no? De cómo volaba, etcétera. Realmente lo que estamos haciendo es volver a tomar conciencia de que es persona y de que realmente olvida las pesadillas que ha tenido, ¿no? Sí, de ahí el final, el ser o la persona, las pesadillas y el despertar final. Sí, yo veo aquí que podríamos decir que esta extraña historia tiene un final feliz. Sí. Él vuela, sobrevuela y al final despierta de esa pesadilla. Mezcla ahí varias cosas, varios mundos, unas cosas y demás, y al final pues termina como estabilizándose, que de ahí por eso dice se viste otra vez de nuevo y empieza otra vez. Entonces yo creo que el final que hace resuelve muy bien con este final, esta sencilla frase resuelve todo el relato. Yo creo que es una salida magistral de esta inconexión. Al final conecta todas las ideas con esa última frase y creo que es un relato bastante redondo para mí. No sé yo... Sí, es corto,
Pero, Tendría como una estructura cíclica que se ve mucho en la literatura. Empieza como, bueno, con su vida normal, sueña, está soñando todo el rato y luego ya otra vez vuelve a la normalidad, o sea, vuelve a su vida real, a lo que sería la vida Sí, y en ese además, momento. Despierta y ya vuelve todo a la normalidad. sí, pero en realidad es también dejar una puerta abierta porque Sí, vamos a seguir durmiendo, vamos a seguir soñando, vamos a seguir teniendo siempre pesadillas. va a estar así. Lo que pasa es que hay veces que nos acordamos y otras veces no, pero cuando el sueño es muy marcado, sí que te acuerdas. Y llegados a este punto, os vamos a desvelar el secreto. Para ello, sí. bueno, yo voy a decir, ¿querías decir algo antes de empezar, Sebastián? No, hombre, parte del secreto del relato es el movimiento que llevó también Manuel Vega, ¿no? Estuvo metido en ese movimiento de, ¿cómo era? Imaginación, bueno, relatos imaginarios. Bueno, Entonces, pues puede ser que relatos lleve el movimiento ese de Manuel Vega, sea bueno, una no, imaginación. no lo sé, cada uno ya dije que había que tener mucho cuidado, Sebastián, con no confundir el narrador del relato con el autor. ¿Sabes? Porque yo puedo decir que soy, no sé, un rey de no sé dónde y escribo el relato en primera persona y yo soy la autora y el narrador es el narrador. En algunos momentos se funden o se confunden, pero hay que tener cuidado, a lo mejor no han soñado esto nunca y lo vi en una película, no sé, no tengo ni idea y tampoco lo necesito. Yo mira si hemos estado hablando casi durante una hora, que es una hora justa. Hemos estado hablando de este relato sin hacer mención al autor, nada más que, bueno, ahora sí, ya lo vamos a decir por fin. En definitiva, Yo quería una cosita. dime. Sí, una cosita quería añadir, que otras veces, como habéis comentado al principio, hemos conocido el nombre del autor y por eso lo hemos podido situar en un contexto social, hemos conocido cosas acerca de su historia, de su vida, y sin embargo que es un texto muy corto, muy breve, lo hemos exprimido mucho sin estar condicionados a conocer nada de él, ¿no? Y de su historia y de su currículum, vaya. Que Sí, me parece pero importante, que igual algunas veces puede ser interesante situar el relato, va a ser importante a la hora de entender ciertas cosas, pero que igual en otros momentos pues merece la pena no desvelar nada, ¿no? Para que podamos exprimir más los textos. Sí, es un ejercicio, como yo he dicho antes. Hay veces Sí, cuando coges sí. un libro, ya ves el autor, el título, miras por detrás, a ver qué ha escrito. Y esto no, esto es un poco ir a la aventura. Nunca mejor sí. dicho, esto es ir a la aventura. Me lo leo, a ver qué entiendo, y además que es que lo hemos cogido adrede, hemos escogido un texto inconexo. Hombre, buscábamos alguno que fuera imposible que lo hubierais leído. Y esa era la idea, partir y trabajar solamente con el texto. Y bueno, por fin voy a decir que Manuel Vega Es chileno. es un amigo mío y de Yolanda, y no voy a decir nada más porque le pedí a Yolanda el favor de que bueno, de que ella os hablara un poquito de él. Así que, Yolanda, todo tuyo. Bueno, pues para mí es un honor el presentar a Manuel Vega, porque como dice Victoria, es un gran amigo, pero también es una gran persona y es un gran escritor. Sirva como, o sea, de adelanto, que yo no conocía, conocía el libro, lo tengo aquí, pero no he hablado con él sabe que estábamos comentando su texto, pero no he querido hablar con él estos días ni preguntarle nada absolutamente del texto que hemos leído, porque no quería tampoco, quería estar a la misma altura que todos los demás compañeros, ¿no? Que no sabían quién iba a ser Manuel ni que iba a ser Inconexo. Entonces, pues ahí sí que he respetado también un poco no sé, pues la propuesta del blog, ¿no? Que era el tener la posibilidad pues de conocer un texto sin saber nada de la historia del autor ni de su
ni de su contexto social, ni de su vida. Entonces, bueno, pues dicho esto, pues os paso a presentar a Manuel, que es actor de vocación, que él ha pasado prácticamente toda su vida en los escenarios, ha escrito varias obras de teatro y adaptaciones de muchas obras clásicas también, que ha dirigido y creó su propio grupo escénico, que se llama La Farándula. Y bueno, pues este libro que habéis visto, esto que hemos leído, Inconexo, forma parte de una colección de relatos breves que están publicados aquí en este libro, no sé si se ve bien. El título es Cuentos, relatos y otros latidos. Y hay varios capítulos, y uno de los capítulos que recoge en esta ocasión 3 cuentos se titula precisamente De los sueños. Y dentro de los sueños está Inconexo, y están otros dos cuentos más, El mago y Soñando con Mark Vanderbilt, pero bueno, sí, es uno de los sueños. Este fue el primer libro que publicó Manuel Vega, pues hace como 4 años o una cosa así, os digo, en el 2017, y después ha publicado, bueno, este es un libro de reflexiones e historias breves. Después ha sido finalista en el primer concurso de poesía, Poetas Nocturnos, con su obra Deshabitado, publicado por Diversidad Literaria. A continuación publicó Luna y Sal, que es su primer poemario, y tras este poemario publicó una novela LGTB, donde bueno, es una novela muy divertida, que cuenta bueno, pues, experiencias personales sobre el servicio militar, pero bueno, contado también de una manera... se sale un poquito también del género, ¿no? Poético y de los relatos que venía haciendo. Y nos presenta esta novela que bueno, es fantástica y la que te rías mucho. Y después de esta novela vuelve un poquito a su registro poético, publicando Diario del Agua, versando el Alzheimer, que es este maravilloso libro que habla un poco sobre los sentimientos y sobre las emociones cuando una persona está cuidando a alguien con una enfermedad como es el Alzheimer. Y el último poemario es Nictofilia, que se ha publicado hace recientemente un mes y medio. Y también pues, es un poco un libro de poemas muy potentes que hablan mucho sobre la propia existencia humana, ¿no? Entonces, bueno, pues este es Manuel. Aquí tenéis todos los libros que hay ahora mismo publicados en Amazon. Si alguno quiere echar un vistazo, están editados tanto en tapa blanda como en versión Kindle. Y bueno, yo creo que es un poquito pues la presentación que puedo haceros yo. Muchísimas gracias, Yolanda. Muchísimas gracias. A vosotros por esta oportunidad. Para mí es un placer y es un honor el poder haber compartido algo de un gran amigo y sobre todo dar la oportunidad a escritores también conocidos o que no son los habituales o los grandes escritores clásicos, ¿no? Entonces, bueno, pues dar oportunidad en este blog a personas que, bueno, pues también tienen cosas que decir, pues me parece importante. Pues muchas gracias. Bueno, tengo que decir también que a Manuel Vega, claro, para publicar su texto, como habéis visto que lo hemos facilitado en nuestro blog, previamente se le pidió permiso y el permiso fue decir, pero encantadísimo. Así que bueno, pues la verdad es que nos lo ha prestado con mucho gusto y bueno, espero que luego cuando vea la grabación, hoy en principio hubiera estado, pero le ha resultado imposible estar con nosotros. Y lo que vamos a hacer es, luego va a ver la actividad y nos va a mandar algún vídeo breve, pues no sé, haciéndonos cualquier tipo de comentario que quiera añadir a todo este aluvión de ideas en común que hemos puesto hoy.
Así que por mi parte creo que podemos finalizar, pero Rubén, si te quieres despedir o si alguien quiere comentar algo más, estáis en... Paco ha levantado la mano, me parece. Sí, yo quería preguntarle a Yolanda, porque aprovechando que evidentemente le conoce y demás, bueno, ¿qué le ha transmitido él sobre este relato? ¿Que hemos acertado en la idea que hemos desgranado aquí? ¿Van por ahí los tiros? ¿Él tenía otra idea más diferente de este relato? ¿Qué te ha contado a ti, Yolanda? Bueno, verás, Paco, es que ya he comentado que yo no he querido, o sea, yo le dije, bueno, no le dije, Victoria le pidió a Manuel el permiso para poder comentar este relato esta tarde. Entonces yo sí que le dije, oye, que vamos a comentar Inconexo. Entonces, bueno, le ilusión, pero yo no le pregunté, oye, ¿qué querías decir con Inconexo? ¿Qué querías? No le quise preguntar porque quería estar a la misma altura que vosotros. O sea, yo quería que todos los participantes, los 5 que estamos aquí, tuviéramos las mismas, los mismos interrogantes, las mismas preguntas que hacernos. Pues claro, yo sí que sabía quién es él, pero no quería centrarme tanto en el autor, sino en lo que él quería decir. Y la verdad es que no se me ha pasado ni un solo día por la mente el preguntarle, oye, échame un cable, que no, o sea, para nada. Yo me he leído el relato, ya lo conocía, porque yo el libro lo tengo desde hace, bueno, cuando se publicó hace unos años, el 17, pero lo he vuelto a releer, porque ya no me acordaba del relato, y lo he vuelto a releer varias veces, bueno, pues para sacar un poco las conclusiones que he comentado. Acertadas o no, no lo sé, porque ya te digo que no lo he vuelto a hablar. Sí que quería aprovechar y decir que, por ejemplo, en la contraportada del libro, él sí que habla de que en todos los relatos, en los 26 relatos que aparecen en el libro, pues aparece la ambición, el desasosiego, la ira, la impotencia, el coraje, la ilusión, la pasión, el hastío, la lujuria, la soledad, la esperanza, los sueños, la ausencia, el amor, la inocencia, en fin, el terror, etc. Y dice, hoy todas ellas han quedado atrapadas bajo una sola, el miedo. Volvamos a la auténtica dimensión del ser humano. Reconozcámonos como lo que somos. Dejemos de huir de nosotros mismos y volvamos a ser. 26 historias muy diferentes con un excelso denominador común, las emociones. Creo que un poco Manuel lo que quiere reflejar es eso, ¿no? Él mismo lo dice en la contraportada del libro. Muchísimas gracias, Yolanda. Francisco, de todas maneras, cuando Manuel vea la grabación, se la vamos a mandar sin editar ni nada, se la vamos a mandar tal cual, y luego él con el vídeo que nos mande con sus comentarios, Rubén y sus conocimientos informáticos, pues lo fusionarán la reunión de hoy con los comentarios de Manuel, y luego será lo que publiquemos para que, bueno, pues para contrastar lo que nos quiera decir, bueno, lo que, pues no sé, pues si nos quiere decir en qué se inspiró, si es una pesadilla o no, o es abierto, o es, no sé, cualquier tipo de comentario que nos haga, lo vamos a solapar con este vídeo de la actividad. Y bueno, pues va a ser, yo también tengo muchísimo interés en saber, lo primero, cómo escribió el relato, y luego él qué percepción tiene de nuestras opiniones psicodélicas, por ejemplo. Sí, así que, pero bueno, que estoy muy contenta. Muchísimas gracias a todos por haber estado aquí. Una hora y pico de este domingo gris, que hoy ha hecho, bueno, un día otoñal total. Que muchas gracias por haber estado, muchas gracias por haber participado, y os esperamos el mes que viene. No sabemos qué día tampoco, y tampoco hemos pensado el relato, o no me acuerdo, ya no sé. Luego pero al final, Manuel Vega, ¿de dónde es? Yolanda o Victoria. Es un escritor valenciano. Perdón, sí, es un escritor valenciano. Claro, habéis dicho todas las obras y demás, pero luego lo principal prácticamente se ha quedado casi. Bueno, ¿qué más quieres saber de él? Que es un escritor valenciano
no recuerdo si tiene 56 años, 55, 56 años, más o menos, no sé, no creo que sea relevante en este texto, vaya. Una vez que hemos comentado el relato y demás, y los libros y todo esto, pues saber un poco más. Sí, bueno, Yolanda, no sé si has dicho que también era director de teatro, has dicho que hizo... Sí, sí. Ahora has dicho lo de director, vale. Sí, él creó el grupo La Farándula y bueno, yo he tenido oportunidad de verle actuar en una de sus obras y bueno, es buenísimo como actor también, es buenísimo. Y lo que ha hecho también bastante es adaptar obras de Cervantes, por ejemplo, obras teatrales de Cervantes. O sea, el teatro clásico le gusta mucho, pero no solamente se dedica al teatro clásico, también ha puesto en escena pues obras propias. Es un actor, o sea, es una persona, un artista muy polifacético, vaya, en el tema de la escritura y en el tema del teatro y, bueno, tiene mucha obra, no tiene todo publicado, claro. Muy bien. Bueno, pues ya, Rubén, despídenos. Pues nada, muchísimas gracias por estar aquí. Esperamos que os haya gustado este relato. La verdad que es buenísimo y nada, nos ha dejado algunos inconexos, pero como mencionábamos en el texto, quería decirlo en la despedida. Como decía el texto del blog, que decía Sebastián al principio, sí que el subconsciente te puede llevar a interpretar este texto de una manera o de otra según las vivencias de cada uno. Y los sueños siempre vienen de nuestro subconsciente. Así que sí que tenía relación. Y bueno, esperamos que os unáis con nosotros en el próximo club de lectura, en la próxima reunión, que va a ser ya la 10ª. Bueno, hola, buenas tardes. Soy Manuel Vega. Y bueno, nada, ante todo acabo de ver la grabación y ante todo quiero daros las gracias por, bueno, pues por comentar mi relato inconexo y por haber dado tanto de sí, cosa que me ha parecido genial, ¿no? Bueno, eso, a ver si he hecho aquí algunas anotaciones, no quiero tampoco extenderme porque tampoco sé muy bien cuánto puedo extenderme, pero bueno, aquí he notado a Francisco, a María Ángeles, a Sebastián, Yolanda y Rubén. Creo que sois las personas que habéis estado participando en los comentarios, ¿no? Ante todo, daros las gracias, eso como ya os he dicho. Y nada, pienso que en general habéis estado muy acertados en vuestros comentarios, habéis llegado a conclusiones. Bueno, algunas de ellas ni siquiera había llegado yo. O sea que está muy bien. Creo que al principio divagabais un poco y tal, pero al final entre unos y otros habéis llegado a la conclusión de que efectivamente pues se trata de, vamos a ver, de un relato pesadilla, ¿no? En realidad a lo mejor el secreto, ¿no? Que solo sé yo, ¿no? Solo sabía yo, pues es que en realidad sí, es un sueño, pero no es un solo sueño, son muchos sueños. Yo cuando era, pues eso, niño, adolescente, tenía la costumbre de anotar todos mis sueños, siempre que podía, que me era, sobre todo mis pesadillas, ¿no? Cuando te levantabas sobresaltado por los miedos, por cosas, yo anotaba corriendo los sueños. Algunos de ellos los he convertido en poesía, más bien poesía negra, porque cuando son pesadillas de este tipo tan raras y tan fuera de sí, ¿no? Pues quedan así, ¿no? Entonces yo las anotaba y siempre era un material que tenía ahí porque siempre quería utilizar, ¿no? Pues en una, ¿cómo decirlo? Como una especie de búsqueda
de nosotros mismos, ¿no? De lo que somos, de cómo somos, de lo que sentimos. Yo en realidad todo lo que escribo, tanto sea novela, aunque sea ficción, como poesía, que es lo que más escribo, y teatro, que ahora escribo menos, pero todo tiene un porqué emocional mío, interior, muy profundo, ¿no? Entonces, con todos estos sueños, lo que hice fue unirlos en una especie de estructura, ¿no? De estructura como una historia, sí, contado así muy lírico, como habéis mencionado, ¿no? Pero también quise introducir, pues eso, unir los diferentes sueños con sentencias, ¿no? Con frases, con versos, que yo le podría llamar ciertamente algo de poesía negra, ¿no? Y es eso, son varios sueños a través de los años, o sea que no son sueños de una temporada o de una época de mi vida concreta, sino que son sueños que quedaron ahí en los papeles anotados, ¿no? Yo creé esta pequeña historia, de ahí el título Inconexo, ¿no? Porque claro, unos con otros no tenían mucho que ver, porque tal vez yo no sé interpretar los sueños, pero tal vez reflejaban lo que en ese momento mi inconsciente sentía, ¿no? O mis emociones tenían y se reflejaban por los sueños, supongo, ¿no? Pero me parecían tan bestias en algunos casos que quería tenerlos, que no se esfumaran, y por eso creé este relato que al fin resulta ser eso, pues una reflexión sobre nuestra propia existencia, ¿no? Sobre cómo sentimos, sobre los miedos que tenemos, sobre lo que no queremos confesar. Luego, bueno, pues hay cosas que habéis comentado. A ver si tengo por aquí algo. Sí, el tema de la poesía, de que existe una mezcla entre cierta lírica y cierta prosa poética o cierta poesía, ¿no? Que intercalo entre los diferentes párrafos. Yo le llamaría poesía negra, ¿no? Un poco, y muy reflexiva y muy existencial, ¿no? Muy sobre cómo nos sentimos y sobre lo que somos y sobre lo que a lo mejor, no sé, nos gustaría ser o estar, ¿no? Y luego hay detalles muy concretos que habéis reflexionado sobre, por ejemplo, el tema de los grifos. Alguno ha comentado algo sobre tema mitológico, estos animales tan extraños y tal. No, simplemente eran grifos. Y bueno, pues este secreto os lo desvelo. Yo de niño, en casa de mis padres, cuando dormía, escuchaba los grifos. Eran cañerías antiguas, un piso antiguo. Entonces los grifos de la casa o del edificio a veces hacían unos sonidos como de un barco que llega, ¿no? Eran pues estos sonidos así extraños que a mí me aterrorizaban. Cuando era pequeño me tapaba con la sábana y todo, no quería escucharlos, ¿no? Incluso muchas veces soñaba con los ruidos sin existir, ¿no? Del miedo que me daban, ¿no? Entonces esto lo he incluido en pues eso, en esta historia onírica, ¿no? He incluido pues como parte del miedo, como parte de lo que nos ocurre a todos muchas veces, y aunque no lo queramos reconocer, ¿no? Y eran eso, grifos que sonaban y a mí me aterrorizaban. Luego, por ejemplo, hay otra cosa muy concreta que se menciona en el texto, que son los ojos, estos ojos que se acercan y maquiavélicos, terroríficos. Eso también era un sueño además era un sueño recurrente cuando yo era niño, ¿no? Yo soñaba que me dormía y en mi sueño aparecían unos ojos en la oscuridad clavados en la puerta de la habitación, que la tenía enfrente, y esos ojos se iban haciendo más grandes, como que se acercaban a mí, y cuando ya los tenía
casi delante de mí, o sea, comiéndome, dijéramos, ¿no? Pues estos ojos se desaparecían y yo me despertaba sobresaltado con muchísimo miedo, ¿no? Este sueño también era muy recurrente y refleja pues un poco también eso, los miedos a lo mejor de la infancia, tampoco puedo ubicar exactamente cada sueño, qué edad tenía yo, no puse fecha, ¿no? Los he recopilado escarbando en los cajones todos los sueños que tenía para formar esta historia, ¿no? Pero bueno, en general habéis acertado mucho, habéis llegado a conclusiones muy increíbles. Como habéis comentado mucho el tema del pene que se cae y luego lo recojo con toda naturalidad, ¿no? Y esto lo soñé una vez. No sé, lo he incluido ahí, formado, en fin, en el orden de los sueños, los he puesto de manera que dijéramos que cronológicamente, por decirlo de alguna manera, pues tuvieran un porqué, ¿no? O tuvieran una dirección, ¿no? Aunque sea un poco loca y un poco inexplicable, ¿no? Y esto del pene, pues sí, fue así, el pene se cayó y luego en un cierto momento paso, lo recojo y me lo meto en el bolsillo y sacan partes, ¿no? En fin, pues esto, no sé, igual una persona que sepa interpretar los sueños, pues a lo mejor podría darme una explicación más clara, ¿no? Yo pienso que a lo mejor, pues sí, lo habéis comentado vosotros también acertadamente, pienso que es posible que en esos años de indefinición sexual, de dudas y de todo cuando te estás formando como tu identidad, ¿no? Cuando estás buscando tu identidad y estás, probablemente pues viniera de ahí, ¿no? Es posible, pero vamos, no lo sé, al 100% no lo sé, tendríamos que buscar un experto en sueños. Y en fin, en definitiva, de todo de lo que recuerdo, acabo de ver el vídeo y me he hecho esas pequeñas anotaciones para, en fin, para poder comentaros, ¿no? Y creo que sí que habéis llegado a una gran conclusión y a una buenísima conclusión, ¿no? No es que tampoco pienso que hay que darle muchísimas más vueltas, ¿no? En el libro queda más claro porque es una sección que se llama De los sueños, donde hay varios relatos y este está incluido, ¿no? Con lo cual ya empiezas un poco la lectura sabiendo que es un sueño, aunque no sepas que son varios sueños unidos, dándoles una estructura, ¿no? Una estructura secuencial para que, en fin, tenga un sentido, ¿no? Al final no todo es negativo, no todo es terrorífico, no todo... hay sueños como el de volar, que era un sueño muy repetido cuando era niño, ¿no? O adolescente. Pues esto es una cosa positiva, ¿no? El hecho de poder volar, de creer que sabes volar y de despertar y no entender por qué no sabes volar si lo has hecho tan magníficamente, ¿no? Donde yo veía todo el barrio donde vivían mis padres, yo lo veía todo desde las azoteas, desde arriba, yo veía todas las azoteas volando sin ningún esfuerzo, ¿no? Y bueno, esto también puede querer decir algo, ¿no? Yo lo interpreto de una manera más positiva, ¿no? Aunque ya no sueño con volar, que me encantaría porque es magnífico volar, pero no he vuelto a soñar con que podía volar, ¿no? Y bueno, y un poco la explicación que habéis comentado alguno de vosotros, no sé si ha sido Yolanda o Rubén, creo, que habéis comentado que bueno, que al final es como una historia que termina bien, ¿no? Que tiene un final feliz y que la conclusión puede ser un poco esa, ¿no? Ese investigarnos a nosotros mismos, nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestros miedos, nuestros terrores, nuestras esperanzas, nuestras alegrías también, a través de los sueños y
y bueno, y querer dar una reflexión, ¿no? sobre lo que somos y quién somos, ¿no? En fin, no sé si me estoy extendiendo demasiado, pero creo que ya no sé muy bien más que deciros. Simplemente que daros las gracias por eso, por haber leído este relato, por haberlo analizado tan magistralmente, porque de verdad que habéis hecho muchísimas conjeturas y habéis llegado a conclusiones que yo las veo muy acertadas, ¿no? Dentro de lo que yo entiendo de los propios sueños y de su significado, ¿no? Era eso, simplemente una unión de varios sueños, dándoles dentro de de lo que inexplicables que son, ¿no? Por lo que tienen de onírico, pues darle una construcción, una estructura histórica de una persona que efectivamente soy yo. Hay veces que me escondo detrás del narrador, que no soy yo, pero en este caso sí, en este caso el narrador soy yo, soy el autor y soy el narrador, y soy la persona que está ahí caminando por las calles y las avenidas llenas de gente y todo esto, ¿no? Bueno, pues nada, os doy las gracias otra vez. Y aquí me tenéis para lo que queráis, ¿eh? Yo no, a ver si pudiera ser que en otra ocasión pueda intervenir yo para comentar el relato de otra persona o lo que sea. Lo tengo difícil porque, bueno, tengo una situación personal un poco difícil, pero sí que me gustaría intervenir en vuestras charlas y participar con vosotros, ¿vale? Bueno, pues gracias y muy contento del trabajo que habéis hecho. Es fenomenal. Un saludo a todos y nada, y hasta una próxima, ¿vale? Gracias. Chao.